de iniciar con la palabra, nos pondremos de pie para orar por ella. Gracias, Señor, por la más querida que nos ha otorgado, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas obrando, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Que sea inspirado por y para ti, Señor, y no para gloriarnos a nosotros, Señor, sino para gloriarte a ti, Señor. Y para que aprendamos cada día más, Señor, y podamos estar más cerca de ti, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que la palabra de hoy no va a ser muy larga, pero vale más abarcar poco y bien que mucho y mal. La palabra de hoy se titula El libre albedrío. Es algo de lo que hablamos mucho, pero yo creo que no tenemos muy claro lo que es, ¿no? O sea, lo podemos, todos lo tenemos, pero no nos hemos fijado muy bien en ello. El motivo de esta palabra es muy triste. Ayer estaba viendo vídeos en internet, así graciosos y demás, lo que te sale, y de repente me salió un vídeo de la iglesia del Papa. Estaba un niño pequeño de 6 años y le dieron un papelito para que le hiciera preguntas al Papa. El niño empezó con preguntas súper inocentes como ¿te gusta el fútbol? ¿De pequeño querías ser Papa? Y luego le empezó a hacer preguntas como ¿por qué mi padre tiene que tener muchos trabajos? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay guerras? ¿Quién tiene la culpa? Y lo que más me llamó la atención es que el Papa no le contestó, no le dijo quién. Y eso es algo que luego muchas personas pueden aprovechar, porque a día de hoy podemos ver como todo el mundo le echa la culpa a Dios por un montón de cosas que no son culpa suya. Y yo me acuerdo que después de ver eso, la verdad es que me sentí bastante disgustada y luego lo pensé un poco y planteé el siguiente ejemplo, que va a sonar un poco cruel, pero es el que hay. Supongamos que hay 2 señores de 2 tierras. Les vamos a poner nombre para que no se haga lío. Uno se va a llamar Jaime y el otro se va a llamar Pepe. Tanto Jaime como Pepe tienen un montón de gente que confía en ellos, que creen que ellos tienen la razón. Un día Jaime quiere las tierras de Pepe. Le dice que las compro y el otro se niega a dárselas. Entonces Jaime convence a sus hombres de que Pepe es su enemigo, para que ataquen a Pepe y se hagan con sus tierras a la fuerza. Y así se hacen con sus tierras. Muere un montón de gente y la gente sufre. ¿De quién es la culpa? ¿De Jaime? ¿De los hombres que hacen caso a Jaime, aun sabiendo que lo que están haciendo no está bien? ¿O de Dios? ¿Qué culpa tiene Dios ahí? Esa es la misma pregunta que me hice yo, porque digo, un hombre que se supone que representa a los cristianos debería defender a Dios. Y eso es algo de lo que debemos estar muy conscientes nosotros, porque muchas veces creemos que somos cristianos, no nos avergonzamos de presentarlo delante de otras personas, pero luego no somos capaces de defender a nuestro Dios. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Y eso no es decir que el libre albedrío es malo. Significa que el ser humano lo puede usar como quiera. Y Dios no es un Dios que se contradiga. Él es capaz de todo, pero no se contradice a sí mismo. Nos ha dado ese derecho tanto para bien como para mal. Y eso no significa que la culpa sea suya. Es como, por ejemplo, mi madre me ayudó a sacarme el carnet de conducir. Me pagó las clases, me pagó el coche. Prácticamente me dio las llaves del coche en las manos, el carnet en las manos. Y yo lo puedo usar para conducir y llegar a sitios, o lo puedo usar para atropellar a gente. Eso sí, y si yo un día llego y atropello a alguien
alguien puede venir y decir, no, ¿por qué esto es culpa de su madre? ¿Por qué pasa lo que pasa? Pues tristemente es por eso. Y si nosotros nos fijamos, os voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo existe el libre albedrío? Desde el inicio. Desde siempre. Porque Dios creó a Adán y a Eva, pero ellos tenían esa voluntad en el paraíso, incluso en el paraíso, ¿no? Ellos podían elegir de qué árbol comer, de qué árbol no, porque si no hubieran tenido libre albedrío, no hubieran pecado. Y esa es la realidad. No hubieran hecho caso a la serpiente porque no hubieran tenido la voluntad de hacerlo. Entonces alguien dirá, ¿el libre albedrío es malo? Justamente esa capacidad de voluntad es la que nos permite poder amar a Dios. Porque Dios no busca que nosotros le sirvamos por servirle. Si no, no nos habría dado voluntad. Nos habría creado para servirle y ya está. Dios nos ha creado con esa intención de que nosotros disfrutáramos de su creación y que le amáramos voluntariamente. Y si alguien realmente piensa que no, que pase lo que pase, es culpa de Dios, porque yo lo pensé mucho ayer y me di cuenta de que pase lo que pase, siempre nos vamos a quejar. Siempre nos vamos a quejar. Si Dios nos permite libre albedrío y hacemos lo que queramos con Él, es culpa de Dios. Y luego yo pensé en el siguiente ejemplo, ¿vale? Pues quitemos el libre albedrío de la ecuación. Supongamos que una persona tiene libre albedrío y el resto no. Supongamos que esa persona eres tú. Y ves como el resto de personas no tienen voluntad, hacen absolutamente y exactamente lo que Dios quiere que hagan, cuando Dios quiere que lo hagan y no tienen la más mínima voluntad. ¿Seguirías culpando a Dios diciendo que les tiene esclavizados como máquinas que no tienen voluntad? ¿Verdad que lo harías? Porque dirías, no tienen esa capacidad de elegir por sí mismas estar a tu lado. Entonces podemos decir que el libre albedrío es malo. La verdad es que no. Los que lo hacen malo, tristemente, somos nosotros. Como muchas cosas que están aquí. Y a mí lo que se me hace triste es que muchas veces no lo sepamos, porque luego vienen las personas que es que no es culpa suya, porque no conocen a Dios, no saben otra cosa. Ellos necesitan a alguien a quien culpar y es más fácil culpar a Dios que culparnos a nosotros mismos. Y luego el problema viene en los que nosotros somos creyentes, creemos en Dios, amamos a Dios, pero nos encontramos en esta situación y no somos capaces de defender a Dios. Entonces, ¿a qué clase de Dios estás sirviendo? Esa fue la pregunta que yo me hice cuando vi que esa persona que se supone que representa a los cristianos mundialmente, que todos le reconocen por servir a Dios, no fue capaz de defender a Dios. ¿Qué clase de relación tienes tú con Dios? ¿De qué clase de Dios sirves? ¿En qué clase de Dios crees? Que cuando alguien viene y te dice todo lo malo que está pasando en el mundo es por culpa de Dios, tú no eres capaz de decirle por qué no es culpa de Dios. Y cosas peores vendrán. No podemos decir que es culpa suya porque es que no lo es. ¿Por qué hay personas buenas a las que les pasan cosas malas? Sí. ¿Hay personas malas a las que le pasan cosas buenas? También. ¿Es culpa de Dios? Pues no. En el caso del niño que mencionaba lo de los trabajos, mismamente lo podemos ver en el pueblo de Israel. Ellos eran guiados única y exclusivamente por Dios. Y el resto de naciones, buscando a alguien a quien seguir, se hacían reyes. Pero el pueblo de Israel originalmente no tenía a un líder, no tenía a un rey. Todos eran iguales en presencia de Dios. Y el único a quien servían, a quien escuchaban y a quien obedecían era a Dios. Y aún así, por ver el ejemplo de las demás naciones, le pidieron a Dios un rey. Alguien que les guiara cuando quien les guiaba era Dios directamente. Y eso nos enseña que literalmente todas las personas, creyentes o no, en algún momento buscaron a alguien que diera la cara por ellos, ¿no? Porque así, digamos que es más fácil no sentir la culpa por lo que haces. De hecho, hay varios experimentos que lo corroboran. Uno que no sé si habréis escuchado alguna vez es para analizar el comportamiento de las personas, ¿no?
llamaban de voluntarias a un montón de personas y les hacían creer que iban a ser tutores. Les metían en una habitación, detrás de ellos había alguien al lado de la puerta y ellos desde una cámara y un control veían a la persona a la que le tenían que hacer las preguntas. Esa persona tenía conectado en el cuerpo parches de estos para descargas eléctricas, pero obviamente no les iban a hacer descargas, eran actores. Entonces, primero les hacían preguntas. Si acertaban, no pasaba nada, seguían haciendo preguntas, pero cada vez que se equivocaban, les daban una pequeña descarga. Bueno, ellos creían que les daban una pequeña descarga y cada vez subían más el voltaje. Y eso lo hacían porque alguien les decía que lo hicieran. Luego algunos se sentían incómodos, se querían ir y la otra persona no les impedía que se fueran. La persona que estaba de la puerta solo les decía, continúa el experimento. Y esas personas, con solo esa respuesta, se giraban, volvían y seguían haciendo preguntas y seguían subiendo el voltaje. ¿Por qué? Porque si puedes culpar a alguien más, de repente lo que tú haces ya no es tan malo, porque no es culpa tuya, es culpa de la persona que te ha indicado que lo hagas. Y si no puedes culpar a nadie, le echas la culpa a Dios. Porque es más fácil culpar a otra persona que culparte a ti mismo. Y te puedo asegurar que tristemente, más de la mitad de las personas que fueron a ese experimento llegaron hasta el nivel máximo de voltaje. Creyendo que estaban haciendo sufrir a otra persona porque el actor fingía que le dolía, obviamente no le dolía, pero cada vez fingía que le dolía más, siguieron, porque alguien les dijo que lo hicieran. Y tristemente así es el comportamiento del ser humano en muchas ocasiones y luego nos atrevemos a echarle la culpa a Dios. Pero es justamente por esa naturaleza, ¿no? También lo vemos desde Adán y Eva, cuando comieron de la fruta que Dios les dijo que no ingirieran, y Dios les pidió explicaciones y lo primero que hicieron fue, Adán le echó prácticamente la culpa a Dios, le dijo, esta mujer que tú me has dado. Es como si tú no me la hubieras dado, yo lo hubiera pecado, así que la culpa es tuya por dármela. La mujer no, porque la serpiente me engañó. Porque es más fácil echarle la culpa a alguien que echártela a ti mismo. Y eso lo hemos demostrado literalmente desde el primer hombre que fue creado. Y tristemente eso lo hemos llevado a tal extremo que las personas que no conocen de Dios acaban culpando a Dios porque no son realmente conscientes de lo que realmente hay. O otro experimento que vi. Una profesora de universidad. Estaban todos los alumnos allí. Y si la clase empezaba a las 8:30, ya era a las 8:31. Y les dijo, yo tengo esta carpeta roja, pero cuando venga alguien tarde y yo os pregunte de qué color es, todos me vais a decir que es azul. En efecto, llegó un alumno tarde, se sentó, ella empezó a explicar la materia y luego sacó la carpeta y les preguntó ¿de qué color es? Empezó a señalar a la gente al azar. Todos decían que era azul. Y la persona que había llegado tarde obviamente no entendía la dinámica. Esa persona estaba confundida porque decía, es la carpeta roja, pero todo el mundo dice azul. ¿Y qué pasa? Que cuando la profesora preguntó, ¿de qué color es? Él también dijo azul. Porque es más fácil dejarse guiar por una corriente y dejarse llevar por el resto que dar la cara por lo que realmente crees. Y muy tristemente, esa es la naturaleza del ser humano. Por eso nosotros debemos mantenernos firmes en Dios y orarle constantemente por mantener esa identidad en Él. Porque el ser humano por sí solo tiene esa tendencia constante de perderse. Y por eso tenemos que orar también por ello constantemente, porque no existe ningún ser humano libre de tentación, ni libre de esa posibilidad de pecar. Todos estamos atados a ello y por eso debemos mantenernos firmes en Dios para que sea Él el que nos ayude y nos dé las fuerzas para evitarlo. Para que cuando alguien diga no es culpa de tu Dios, tú te plantes cara y le digas no es verdad. Aunque luego la gente se ponga en tu contra, no es verdad. Porque la más triste de un cristiano no sería que te juzguen a ti, porque no es así. Yo me puedo equivocar, yo cometo un montón de errores constantemente. Pregúntaselo a mi madre cuántas veces he tenido que reñirme a lo largo de toda mi vida, porque soy humana y yo me equivoco.
Y es normal que alguien pueda estar en desacuerdo conmigo porque yo no soy perfecta. Pero que alguien se meta con mi Dios y le eche la culpa a él. Eso es lo triste. Por eso nosotros debemos, como ya vimos en el discipulado del miércoles, leer la Biblia, orar a Dios. Porque si tú no sabes a quién sirves, ¿cómo luego vas a hablar de él? Nosotros debemos leer la Biblia para realmente entender, para realmente saber y orarle a Dios para mantener esa identidad en él y que cuando venga alguien nosotros podamos hablar con la palabra de Dios. Amén. Y realmente puedan entender. Porque yo con lo que vi ayer, a mí me quedaron varias cosas claras. Ese hombre seguramente ni ora. Si ha leído la Biblia, habrá sido de pasada porque le han dicho que lea un versículo. Porque si realmente conociera a Dios, le hubiera defendido, hubiera dicho algo. Aunque luego alguien le hubiera rebatido y no hubiera estado de acuerdo con él. Porque ser cristiano no es estar en constante paz con todo el mundo, es decir la verdad. Y si tú no eres capaz de decir la verdad de Dios, porque hay un montón de gente mirándote, porque sabes que todos van a estar en desacuerdo contigo, porque sabes que todo el mundo va a discutir contigo y se van a poner en tu contra, entonces no eres cristiano. O no estás listo para ser un hijo de Dios. Porque yo soy hija, yo sé que mi madre no es perfecta, hombre, también es una persona. Pero hay de la persona que le levanta la voz delante de mí, hay de la persona que le falta el respeto delante de mí. Porque vale, mi madre no es perfecta, pero tú tampoco, y tú no tienes ese derecho de hablarle a mi madre así, y menos delante de mí. Y si tú eres un hijo de Dios, piensas exactamente lo mismo de Dios, porque es tu Padre. Amén. Y el libre albedrío por sí solo no es malo. Dios nos creó así, y nos creó por ese, de alguna forma así. Si hubiera sido malo, no nos hubiera creado de esta forma. Porque hay muchas personas que han llegado a utilizarlo para cosas buenas, que se han dejado guiar por Dios para usarlo de formas buenas, y otras que simplemente no lo han hecho. Y eso no lo hace malo. De hecho, si leemos en Génesis 1, 26 y 27, que vamos a leer ahora, Génesis 1, 26 y 27. Y dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Nos creó con ese mimo, porque no nos dice que nos creó sin más, y ya está, tipo una cosita ahí. Nos creó a su imagen. Y nosotros debemos ser conscientes de una cosa: Dios podría haber creado seres que no se hubieran apartado nunca de Él. Pero nos creó a nosotros para que tuviéramos la voluntad de elegir estar con Él. Abel, que nunca estuvo en el paraíso, adoraba a Dios. Y aun en su último momento estoy segura de que no culpó a Dios. Y yo puedo llegar a entender que a veces es difícil, porque la Biblia también nos enseña a un montón de hombres de fe que en algún momento le preguntaron a Dios por qué. Porque los sentimientos a Dios nos pueden traicionar un poco, podemos llegar a decir ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero no se apartaron de Dios. La Biblia también nos lo dice: airaos pero no pequéis, podéis sentir pero no dejéis que esos sentimientos os lleven a pecar. No dejéis que esos sentimientos os controlen. Y no lo vamos a entender todo, porque nosotros no vamos a recibir todo el conocimiento que hay. El único que realmente lo sabe todo es Dios.
Y yo al menos por experiencia propia puedo decir que yo no creo que el ser humano esté listo para conocer todos los secretos de Dios. Yo soy la clase de persona que cuando intento pensar en lo que significa algo infinito, es que directamente no me cabe en la cabeza, pero existe. Dios lo creó. Entonces, nosotros obviamente no tenemos todas las respuestas, pero eso no debe influenciar cómo actuamos para buscarlas a nosotros mismos, ¿no? Porque el ser humano también es cierto que siempre tiene esa curiosidad de buscar, de descubrir, de entender lo que hay a su alrededor. Pero al principio era con Dios. Actualmente buscan cualquier explicación para apartar todo de Dios, para buscar esa sensación de que no existe. Hay hasta una teoría que dice que de algo que no estaba vivo de repente empezó a dar vida. Y eso en parte es cierto, porque el ser humano fue creado del polvo, pero porque Dios le dio ese aliento de vida. Esa teoría solo puede ser cierta si metes a Dios en la ecuación. Pero el ser humano dice esto y ya está, entonces Dios no existe. A mí no me parece posible. Yo he visto un montón de piedras en el campo y he visto que de repente de una piedra ya nació una mariposa. Pero Dios lo hace posible. Porque el ser humano, como dice también la Biblia, polvo somos y al polvo volveremos. Así es. Nosotros debemos escudriñar bien y no dejarnos influenciar muchas veces por lo que escuchamos. De hecho, por eso, cuando estamos aquí, por ejemplo, en estos cultos, cada vez que vamos a buscar un versículo, hacemos que lo busque todo el mundo, ¿no? Para que todos leamos lo mismo y todos seamos conscientes de lo mismo. Porque yo os animo personalmente a leer la palabra, porque si tú no tienes conocimiento de algo, realmente no puedes saber si está bien o si está mal. Es como en la escuela. La profesora te explica algo, sí, pero no te está explicando lo que ella quiere, es que tú tienes un libro delante que dice exactamente lo mismo que está diciendo la profesora. Y así es como tú descubres que lo que está diciendo la profesora o está bien o se está equivocando. Pues lo mismo aquí, porque ese conocimiento de Dios lo debemos tener todos en nuestras manos. Que no te compres una Biblia, pues descárgatela, pero tienes que leerla. Y bueno, a mí sinceramente sentí la necesidad de hablar de esto porque es que cuando lo vi ayer me dio una tristeza, y más cuando vi que personas a las que yo conocía le habían dado me gusta a eso. Y yo digo, es que no lo saben. Es que no saben, para ellos es una justificación de lo que ellos creen, pero es que no lo saben, no saben la verdad porque a alguien no se lo ha explicado. Así que escudriñemos la palabra de Dios, analicémoslo todo, porque no toda la información que vamos a recibir va a ser verdadera y no toda la información que vayamos a recibir es falsa. Entonces, antes de creer algo a ciegas, estúdialo. Yo puedo decirte un montón de cosas, pero si no están acordes a la Biblia, no te sirve de nada. Si yo te digo algo, busca en la Biblia y comprueba por ti mismo si es verdad o no. Si alguien te dice por ahí que Dios es malo, que todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de Dios, investígalo también, a ver si es verdad eso también, en vez de creerlo ciegamente. Porque luego pasa lo que pasa, hay un montón de personas en el mundo que es que si Dios viniera ahora no serían salvas, pero no porque a lo mejor no quieran, sino porque no lo saben. Por eso la Biblia también nos dice que el último día, cuando Dios venga por sus hijos, será cuando el Evangelio haya llegado a todos los confines de la tierra para que nadie pueda decir que no lo ha sabido. Así que si tú estás viendo este mensaje y tú no sabías nada de Dios, te aconsejo que tú primero busques y compruebes si es cierto o no, porque vas a descubrir que es verdad. Y así tú también podrás ser salvo, en vez de dar por hecho que no es verdad, que son unos lunáticos, que no, y lo descartes. Porque estarías
a las puertas de poder conocer a Dios y luego a lo mejor se te cerrarían las puertas de la cara. Y luego te darías cuenta de la peor forma que Dios sí que era real. Como una entrevista que se emitió hace un montón de años que a mí nunca se me ha olvidado porque se emitió cuando yo era pequeña y siempre me ha gustado esa entrevista. El entrevistador era ateo y estaba entrevistando a un cristiano y le dice: ¿y tú cómo sabes que Dios es real? Y si esto y si lo otro, tú estarías viviendo para esto y si luego no es real, ¿qué? Y es ahí cuando ese hombre le dice: vale, pongámonos en contexto, si tú tienes razón y Dios no es real, yo habré vivido bien mi vida y no me pasará nada. Pero si yo tengo la razón y Dios es real, ¿qué pasará contigo? Y es lo que debemos analizar, lo que debemos escudriñar constantemente. Y yo sentí la necesidad de decirlo porque a mí de verdad cuando lo vi me dolió de verdad. Así que analicemos. Y también seamos conscientes y aceptemos lo que hacemos, porque también vemos un montón de personajes en la Biblia que a mí también me gusta ver eso, que admiten cuando se equivocan. El rey David se equivocaba y no le decía a Dios: no, es que yo soy perfecto, no, se equivocaba. Quien está en el Evangelio también se equivoca, quien no está en el Evangelio se equivoca también. Pero también depende de cómo canalizamos eso. Porque si tú admites lo que haces y no lo vuelves a hacer, lo estás haciendo bien. Pero si tú no lo admites y encima le echas la culpa a Dios, ¿qué va a pasar después? Porque a la hora de la verdad, tú le puedes echar todas las culpas a Dios y eso no le va a hacer culpable. Esto no va a mejorar el mundo. Es como si dijéramos: no, este planeta se está muriendo por Dios, pero quien está contaminando el planeta somos nosotros. Digamos lo que digamos, eso no va a afectar a Dios, pero sí que va a afectar lo que va a pasar con nosotros. Y si tú, en vez de buscar la verdad, aceptas cualquier palabra que te digan solo porque han hecho una manipulación, porque mira que el diablo es cochino, que de entre todas las personas que podían poner a hacer esas preguntas al Papa, decide poner a un niño de 6 años para remover a la población, porque hombre, tú puedes poner a un señor a preguntarle esas cosas y no pasa nada. Pero no es lo mismo ver a un señor haciendo esas preguntas que ver a un niño haciendo esas preguntas. Delante de todo el mundo, para que esa persona no diga nada y avergonzar a Dios. Pero es que a la hora de la verdad eso no va a hacer a Dios culpable. Lo único que va a hacer es que tú no creas y que cuando llegue el momento de la verdad y Dios se llegue a sus hijos, tú no te vayas con él. Así que analicemos, porque a la hora de la verdad nada de lo que hagas va a beneficiar a Dios.